Buen día a todos, sean bienvenidos al seminario de Coaching y Liderazgo organizado por la USMP Virtual. Soy Silvia Fernández y seré su moderadora en esta oportunidad. Les recordamos que si bien el presente seminario es gratuito, solo otorgaremos certificado a quienes se inscribieron y participaron del mismo. Su asistencia quedará registrada de acuerdo al nombre que iniciaron la sesión. Si ingresaron con algún seudónimo, por favor renombrar e ingreso con su nombre completo. Permítame presentarles a nuestro panelista invitado, el magíster Edwin Castro Chirinos. A nombre de la USMP Virtual, le damos la más cordial bienvenida al presente seminario. Les decía, muchas gracias por la invitación y agradecerles por esta experiencia que vamos a tener esta mañana para ver un tema tan interesante como es el coaching y liderazgo. Gracias, magíster. Esperemos que así sea y sea de mucho valor. Presentamos la agenda de hoy. Comenzaremos con la introducción de nuestro panelista, daremos paso al contenido del tema y desarrollaremos una sesión de preguntas y respuestas. Para finalizar, presentaremos las conclusiones de nuestro seminario. Por favor, mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras de nuestros equipos. No usemos el chat mientras nuestro expositor se encuentra haciendo uso de la palabra. Tendremos oportunidad para hacer las preguntas posteriormente a su exposición. La USMP Virtual continúa manteniendo su liderazgo en innovación y contribuye desde este espacio a la difusión de temas relacionados a la educación, la investigación y la tecnología, con la finalidad de promover espacios de diálogo que fortalezcan las actividades de investigación, las buenas prácticas y las propuestas de vanguardia, como parte de su propósito de mantener la mejora continua en la educación en nuestro medio. Los avances de la ciencia, la investigación y la tecnología nos han permitido acceder a una variedad de herramientas y recursos tecnológicos que nos ofrece Internet, los cuales se han incorporado a las actividades académicas de todos los niveles y modalidades de la educación. En esta oportunidad aprovecharemos uno de estos recursos. El magíster Edwin Castro Chirinos compartirá con nosotros sus ideas y experiencias desarrollando el tema coaching y liderazgo. Conozcamos la trayectoria profesional de nuestro invitado. El magíster Edwin Castro es magíster en psicología, docente de pregrado en la Universidad Autónoma del Perú y de posgrado en universidades como Católica y Universidad Cayetano Heredia. Actualmente desempeña la función de asesor psicopedagógico y coordinador de prácticas preprofesionales en la USMP Virtual. Magíster Castro, adelante con su exposición. Estimada Silvia, muchas gracias por la presentación. No, para precisar un dato, soy profesor en el posgrado en la Escuela de Educación de la Universidad Católica Sede Sapiente, ¿no? Bien, vamos a iniciar nuestro tema. En primer lugar, saludar a todos los docentes, colegas que se han conectado y agradecerles pues su presencia. Y como había señalado nuestra moderadora, la señorita Silvia Fernández, tratar de aprovechar al máximo el tema de hoy día, ¿no? Entonces, vamos a iniciar nuestro tema de coaching y liderazgo, y vamos a hacernos algunas preguntas, ¿no?, respecto al coaching. Hoy día, ustedes bien saben que el tema del coaching es un tema que está siendo tratado en todos lados. Todo el mundo habla de coaching, se habla de diferentes tipos de coaching, se habla de aplicar el coaching en la empresa, se habla del coaching educativo, se habla del coaching deportivo, se habla del coaching, hasta he escuchado por ahí un coaching para hacer tesis, ¿no es cierto? Entonces eso nos da una idea clara de que el coaching es un instrumento que está siendo utilizado
en muchos ámbitos del quehacer académico y del quehacer intelectual, ¿no es cierto? Entonces, nosotros nos preguntaríamos en realidad qué es el coaching, ¿no? Como ustedes bien saben, el término coaching es un término que significa to coach, ¿no? En inglés, que significa entrenar, ¿no? Entrenador. Y básicamente el objetivo del coaching es eso, ¿no? De lograr que una persona pueda entrenar sus capacidades, puede entrenar sus habilidades, y eso permite, evidentemente, que el tema pueda fluir en la medida en que el proceso de coaching colabora para efectos de lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, hay un importante punto que yo quisiera tratar en esta parte, y es que aunque un sinnúmero de conceptos puedan hablar de diferentes tipos de coaching, lo cierto es que el coaching se inicia cuando nosotros entendemos que hay una persona que desea mejorar sus condiciones, sus aptitudes, sus habilidades, en varios sentidos. Podríamos incluir hasta las habilidades emocionales, podríamos incluir las habilidades sociales, obviamente las habilidades cognitivas. Si bien es cierto, las, digamos, habilidades pueden ser diversas, va a depender mucho de la persona que se somete al proceso de coaching para ver en qué medida este proceso puede ayudarla a lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos empezar diciendo que Daniel Goleman, si alguien recuerda quién es Daniel Goleman, Daniel Goleman es un psicólogo que desarrolla el concepto de inteligencia emocional. Y él ha considerado que el coaching es uno de los diferentes tipos de liderazgo que existen. Por lo tanto, se esperaría o se entendería que el coach o el coach es el líder que lleva a una persona a lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, esta es la primera relación que podríamos establecer entre el, el, el coach, el coach o el coach y el coachee, o sea, el coacheado, el entrenado, ¿no? Bueno, entonces ya hay una primera relación que lo ha tomado en cuenta Daniel Goleman, ¿no? Luego, vamos a hacer una breve historia del coaching. Ya el coaching no es un tema de ahora. Vamos a explicar cómo ha sido ese proceso. El coaching se estableció alrededor de 1830 en el Reino Unido. Miren, imagínense hace cuánto tiempo. Entonces, el coach era el nombre que recibían las personas que ayudaban a los estudiantes a preparar sus exámenes. Más tarde el término fue asociado a los asesores deportivos, quienes motivaban y ayudaban a sus deportistas a alcanzar su máximo potencial. Entonces, miren, hay dos momentos del coaching, ¿no? Desde el punto de vista de su desarrollo histórico. El coaching alrededor de personas que ayudaban a estudiantes a preparar sus exámenes, y el coaching que fue utilizado en el campo deportivo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Más bien yo me quería detener un poco para hablar del que se considera el padre del coaching moderno. Me estoy refiriendo a Timothy Galway. Timothy Galway, más conocido como Tim Galway, adaptó dicha metodología del coaching de entrenamientos a otros ámbitos y dictó conferencias por todos los Estados Unidos explicando cómo es el proceso del coaching y cómo este proceso de coaching podría servir a diversas personas, sobre todo a los líderes de las grandes empresas. Hay que señalar y puntualizar que Tim Galway desarrolló al inicio su experiencia con jugadores de tenis. Él había observado que muchas veces los profesores o los entrenadores de tenis se centraban mucho en darles ciertas orientaciones de cómo deberían mejorar sus performances o su rendimiento como tenistas, pero se dio cuenta que eso no funcionaba y hizo una observación muy importante, ¿no? Y aquí creo que se centra el desarrollo de cómo se debe iniciar un proceso de coaching. Es decir, primero observaba a los jugadores cómo entrenaban, y ellos, después de un entrenamiento, de una sesión de entrenamiento, los mismos jugadores se daban cuenta de cómo podían
mejorar su performance, cómo podían mejorar algunas técnicas para poder desarrollar mejor su actividad deportiva, en este caso de tenis, ¿no? Entonces es un elemento muy importante que se inició a partir de la observación que el mismo Tim Galway hizo a los jugadores de tenis, ¿no? Debido a esto, a Tim Galway se le conoce como el padre del coaching moderno, también conocido como el padre del coaching humanista. Yo aquí también hago un paréntesis para hablar un poco de cuál es la influencia que tiene Tim Galway en el desarrollo del proceso de coaching desde el punto de vista humanista. Esto está muy relacionado con el campo de la psicología. Por ejemplo, en la psicología, por los años 50, finales de los 50, inicio de los 60, se desarrolló con gran fuerza un movimiento dentro de la psicología llamado el movimiento humanista. Entendiendo que el movimiento humanista se centraba más en lograr un entendimiento de las personas de un punto de vista más integral. No verlo solamente como una parte, sino en comprender y entender la naturaleza humana de un punto de vista total, ¿no? De un punto de vista holístico. Entonces eso ha sirvió de inspiración también a los aportes del coaching moderno, donde también Tim Galway ha tomado influencias del movimiento humanista. Entonces, ¿cuál, por ejemplo, podría ser un aporte central del humanismo al proceso de coaching? La capacidad de superación del ser humano, la capacidad del ser humano de imponerse ante las adversidades, ante las barreras que le presenta la vida, y obviamente la capacidad de la autosuperación y de la autorrealización. Entonces, ya desde esa perspectiva, la psicología veía al ser humano como un ser humano posible, un ser humano que podía desarrollar sus propios estrategias de superación, que podía resolver sus problemas, que no era una persona que era víctima del entorno y que solamente él reaccionaba en función al entorno, sino que él también tenía un papel muy activo, él tenía un papel muy protagonista en ese sentido, ¿no? Entonces ese es un poco el sentido que asume Tim Galway en relación al movimiento humanista y lo incorpora en su experiencia como coach, ¿no? Como coach. Muy bien. Entonces, posteriormente, otras personas fortalecieron y desarrollaron el método de coaching. Por ejemplo, tenemos a John Whitmore, que estableció 4 pasos para alcanzar una meta, más conocido como GROW, ¿no? Entonces, a partir de la última década, el coaching se ha ido expandiendo exponencialmente a lo largo del mundo. Además, se utiliza en una gran diversidad de situaciones. Y también quería hacer mención de un aporte muy importante, porque es un aporte de un profesional de la psicología y de la administración, fundamentalmente, que es Rafael Echeverría, el chileno, que desarrolla otro tipo de coaching llamado el coaching ontológico, ¿no? Probablemente ustedes ya tienen información, ya saben de qué más o menos se trata el coaching ontológico, pero ¿dónde está el aporte del coaching ontológico al proceso de coaching en general? El tema es que el coaching ontológico se centra en el tema del lenguaje. El lenguaje como una poderosa herramienta para producir cambios. Por ejemplo, si nosotros hacemos referencia en el campo, por ejemplo, de la psicología y de la psicoterapia, el elemento central del proceso radica básicamente en la palabra, ¿no? El terapeuta, su herramienta fundamental para producir el cambio en el paciente es la palabra. Pero ese es un tema que está centrado en la psicoterapia, ¿no? En la psicoterapia, en la consejería psicológica, en la orientación psicológica, en la psicoterapia. Pero ese es un ámbito. Pero lo que yo quería destacar es que la palabra es la herramienta, es el instrumento fundamental para que en este caso el coach la utilice para producir cambios realmente poderosos en la persona que es entrenada, ¿no? En este caso el coaching. En realidad, esta significativa participación en el proceso de desarrollo del coaching por parte de Rafael Echeverría ha sido fundamental para poder entender cómo este tema se ha ido
expandiendo a lo largo de Latinoamérica y también del mundo, ¿no? Aquí tenemos el modelo GROW, que son las siglas en inglés de alcanzar metas, goal, metas, reality, realidad, opción, opciones que existen y lo que se va a hacer. Es decir, sobre este modelo se parte el trabajo en algunos tipos de coaching para poder producir los cambios esperados, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el liderazgo coaching? En primer lugar, debemos señalar algo, ¿no? Cuando nosotros estamos entrenando como coach, estamos entrenando a alguien, lo estamos entrenando para que sea un líder. Lo estamos entrenando para que sea un líder de sí mismo. Lo estamos entrenando para que desarrolle sus capacidades. Lo estamos entrenando para que se ayude a sí mismo a mejorar. Para que desarrolle sus propias habilidades, sus propias capacidades, para que se pueda entender y mejorar su performance, como dice Tim Galway, ¿no? Para mejorar su performance. Entonces, ese es algo que hay que destacar en ese sentido, por eso la relación de liderazgo con el coaching está íntimamente ligada, a pesar de que podríamos considerar que el liderazgo es un concepto ajeno al coaching, pero hoy en día se entiende que las personas que están orientadas a hacer un proceso de coaching son personas que al desarrollar esas habilidades se hacen líderes, ¿no? Repito, se hacen líderes de sí mismos y se hacen líderes porque ayudan a otros a conseguir también sus objetivos. Y si ese concepto lo aplicamos al coaching empresarial, con mayor razón, imaginémonos un ejecutivo, imaginémonos un gerente general liderando una organización y donde él ha pasado por un proceso de coaching, ha desarrollado sus talentos, ha desarrollado sus capacidades, y esas capacidades y talentos están puestas en práctica para efectos de lograr los objetivos de la empresa. ¿Ayudando a quién? Ayudando a sus colaboradores, ayudando a los seguidores. Entonces, ¿en base a qué? A un objetivo común, a un objetivo empresarial que la misma organización define para que todos se alineen, pues es el concepto, se alineen a ese objetivo empresarial y todos aporten desde la perspectiva de sus propias capacidades, sus propios talentos, todos apunten hacia el objetivo empresarial, ¿no? Muy bien. Entonces, un líder que utiliza el coaching acompaña a su colaborador hacia la realización de su meta y constantemente le da retroalimentación que lo mantenga en el camino de desarrollarse. Un elemento importante de un proceso de coaching, por ejemplo, es la retroalimentación, el feedback, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos, vamos a ponernos un ejemplo en una clase, ¿no? El profesor está explicando, el profesor explica la clase y el profesor pone todo su esfuerzo, toda su dedicación a explicar la clase. Pero el profesor no puede decir si su clase está siendo entendida y está siendo comprendida si no realiza un proceso de retroalimentación con sus alumnos. Entonces, el profesor, al igual que un coach, tiene que estar permanentemente retroalimentando la información que se vierte en ese proceso, ¿no? Entonces, es un poco como el tema, así funciona, ¿no? Así que el coach desempeña la función de guía que acompaña a su empleado, en este caso a su colaborador, procurando que éste tenga la meta abierta para intentar nuevas cosas. Muy importante lo que se acaba de mencionar, la mente abierta. La mente abierta. Lo contrario de mente abierta sería la cerrazón. Muchas personas no logran sus objetivos, muchas personas se entrampan, muchas personas se quedan atoradas, no porque las condiciones del entorno sean negativas para él, fundamentalmente porque está claro que a lo largo del desarrollo de la vida siempre vamos a tener barreras que se van a presentar en el camino, pero esas barreras no son óbice para poder alcanzar lo que nos proponemos. Más bien esas barreras, esas piedras, esas rocas en el camino, las debemos ir superando. Pero para que eso ocurra, tiene que haber una toma de conciencia respecto a mi estado, cómo me encuentro yo. Entonces, un primer elemento importante del coaching es la toma de conciencia. Y la toma de conciencia es el primer paso para la apertura mental, para esa mente abierta que busca intentar nuevas cosas, que intenta nuevos desafíos, que intenta nuevos retos.
Eso es básicamente y fundamental el aspecto que estamos tratando, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el coaching? ¿No? El líder, por ejemplo, empresarial, llega a conocer claramente las fortalezas y las debilidades de sus colaboradores. Yo, por ejemplo, podría decir, tal vez, y con esta definición me quedo, cuando estamos hablando de definición de liderazgo, yo diría que el líder es aquel que que obtiene lo mejor de sus colaboradores, lo mejor de sus seguidores. Entonces, cuando un líder tiene esa capacidad de sacar lo mejor de sus colaboradores, quiere decir que está orientado claramente hacia producir más, rendir más y estar en una mejor performance, ¿no? Entonces, los colaboradores conocen las áreas en las que deben esforzarse más, toman conciencia de lo que están bien y de lo que no están bien. Recuerden que el hombre tiene esa capacidad, el ser humano tiene esa capacidad, ¿no?, de darse cuenta, pero muchas veces se bloquea. Ahí también hay un trabajo por parte del proceso de coaching, ¿no? Los miembros del equipo se encuentran en constante aprendizaje, y lo que decía Tim Gallwey, ¿no? El aprendizaje es algo inherente al ser humano, es inherente al ser humano. Entonces, lo único que debe hacer el coach es alentarlo, estimularlo al coach y al entrenado a que aprenda. Porque el aprendizaje es algo que es propio de nosotros, nacemos con esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando hay esa capacidad puesta en práctica, los colaboradores se sienten desafiados y por ello se involucran más en su trabajo. Y evidentemente hay un aporte esencial del líder cuando estamos hablando de que él guía, orienta y también predica con el ejemplo, ¿no? Un elemento sustancial del proceso de liderazgo es que el líder genere confianza. Y genere confianza en la medida en que involucra a todos sus colaboradores para alcanzar esos objetivos. Yo usé hace unos minutos atrás un término. Busca alinearlos. Un tema muy importante, el alineamiento. Entonces, se lleva a cabo exitosamente. Si esto se lleva a cabo exitosamente, la empresa tendrá buenos resultados a mediano y largo plazo, ¿no? Otro aspecto también importante que puede contribuir al coaching empresarial es el clima de trabajo. Un clima de trabajo positivo, un clima de trabajo estimulante, un clima que permite que las personas se relacionen de una manera auténtica, de una manera sincera, una manera de relacionarse basados en el respeto. Esa es fundamentalmente la ventaja, ¿no? Bien, después podemos hablar de las desventajas. Bueno, yo creo que hoy día el hecho de proponer este tema de coaching está más bien ligado a hablar de las cosas positivas, ¿no? Y vamos a dejar el tema de las desventajas. Por ejemplo, podríamos decir que una desventaja es cuando la empresa no tiene los recursos suficientes para poder someter a sus colaboradores a un proceso de coaching, ¿no? Eso podría ser una desventaja, ¿no? Entonces, obviamente, otro aspecto también importante que podríamos centrarnos es la resistencia de los colaboradores al cambio. Lo que se denomina en el campo del aprendizaje la inhibición proactiva. ¿Por qué mucha gente se resiste al cambio? Uno de los factores, básicamente la resistencia al cambio, es porque no quieren salir de su zona de confort. Se sienten tan cómodos ahí que ya no piensan, creen que ya no deben cambiar, ¿no? Entonces eso se llama inhibición proactiva, es decir, que nuevos aprendizajes no son incorporados en el sujeto porque hay ya otros tipos de aprendizaje que están antiguos que no permiten el ingreso de nuevos aprendizajes, ¿no? Eso es un poco lo que se denomina inhibición proactiva. Otro aspecto, otra ventaja, cuando los colaboradores se encuentran en su zona de confort, bueno, ya lo he explicado, y los resultados también es que la gente espera cambios inmediatos y los cambios inmediatos nunca van a operar en el proceso de coaching, ¿no? Siempre los cambios son a mediano y corto plazo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo usas el coaching? Cuando la empresa cuenta con los recursos para mantener las capacitaciones necesarias, las herramientas que utilicen, y está interesada en conseguir un equipo involucrado y dar una máxima productividad.
Y obviamente, un aspecto importante es que en la empresa no haya alta rotación, porque eso está indicando que la empresa no está manejando bien sus procesos en cuanto al rendimiento y a la selección de su recurso humano, ¿no? De su talento humano. Entonces, en este sentido, hay empresas, por ejemplo, que han incorporado el proceso de coaching y lo están trabajando por bastante tiempo con muy buenos resultados, ¿no? Según las estadísticas que se conocen respecto al coaching, se sabe que el coaching es un resultado, casi del 80% de las experiencias que se llevan en este campo están exitosamente en esa cifra, ¿no? En un 88%, ¿no? Entonces, si ustedes analizan fríamente este dato, perdón, se darán cuenta que es bastante alto, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos tipos de coaching. El coaching, entonces, se puede dividir de diferentes maneras, dependiendo del enfoque. Tenemos, por ejemplo, coaching a nivel educativo, deportivo, organizacional y el coaching personal. Muy bien, cuando hablamos del educativo, nos ponemos en la postura, porque todos los que me están escuchando son docentes al igual que yo. Entonces, ¿qué cosa implica, en este caso, ser un educador, ser un docente y tener frente a nosotros a un grupo de alumnos que están ávidos de aprender, que están ávidos de conocer? Cuando yo digo ávidos de conocer, estoy hablando por la condición inherente que tenemos todos los seres humanos de aprender. Pero muchas veces sucede que lo que quieren aprender los alumnos o lo que le interesa a los estudiantes no es necesariamente lo que el profesor propone. Entonces ahí está el reto, que el profesor ayude a los alumnos a lograr el desarrollo de sus capacidades y sus habilidades en base al interés que los alumnos tengan respecto a los temas que los motivan, que los incentivan. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia, ¿no? Cuando empezábamos un poco con esto del uso del teléfono, y el teléfono celular fue cobrando una presencia, sin duda alguna, muy importante en las personas y especialmente en los jóvenes. Entonces encontrábamos que las instituciones habían prohibido, perdón, que habían prohibido el uso del celular. Pero los alumnos se las ingeniaban de alguna manera. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué estar permanentemente llamándole la atención a los alumnos? Guarden sus celulares, apaguen sus celulares. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar esa herramienta para el tema del aprendizaje. Entonces, utilizaba el celular para ayudarlos a los alumnos a encontrar ciertos datos, cierta fuente de información, es decir, los orientaba a determinadas fuentes. Obviamente los alumnos usaban el celular para otras cosas, no para buscar necesariamente fuentes de información para efecto de los cursos. Y así, de alguna manera, el celular, que aparentemente era nuestro enemigo, se convirtió en nuestro amigo, ¿no? Hay un dicho muy sabio en el campo del marketing que dice, cuando no puedas con el enemigo, únetele, ¿no? Bueno, entonces, definitivamente nuestra postura como docentes es que somos líderes por naturaleza y debemos orientar a los alumnos en ese sentido. Bueno, entonces quiere decir pues que el docente es un coach por naturaleza. Pero hoy en día hay nuevos aportes, hay nuevas consideraciones, hay nuevas formas y modelos de entender cómo figura cómo se hace el coaching. Entonces, el profesor tiene que prepararse en eso, ¿no? Porque un coach debe ser una persona, un profesional debidamente entrenado, ¿no? Y con algunas características o algunas competencias que las vamos a mencionar y que yo me voy a basar básicamente en lo que propone Tim Gallwey, ¿no? Bueno, después estamos hablando del coaching deportivo, que ya hemos dicho busca motivar a los deportistas, ayudarlos a desarrollar sus habilidades, sus capacidades, su capacidad mental, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la selección peruana tiene un coach. Un coach, antes tenía un psicólogo, el psicólogo cumplió un papel muy importante, ¿no? Para ayudarlos a los jugadores a levantar
su autoestima. Y ahora tenemos en la selección peruana, encabezada por el entrenador Gareca, tenemos a un coach que ha sido un jugador de fútbol. Entonces, con mayor razón, porque conoce un poco en la interna cómo se mueve el mundo del fútbol, la psicología de los jugadores y todo lo demás, ¿no? Especialmente la psicología de los jugadores desde el punto de vista de la idiosincrasia del jugador peruano, ¿no? Entonces, esto también es muy importante. Luego, bueno, tenemos el coaching organizacional, que como ya hemos dicho, se enfoca, y lo hemos explicado anteriormente, se enfoca en las empresas, donde el objetivo es lograr que los colaboradores, los ejecutivos, mejoren su rendimiento, ¿no? Muy bien, entonces tenemos también el coaching personal, que se enfoca en conseguir cambios individuales y desarrollar no solamente aspectos que están enfocados en el desarrollo de la persona, sino también enfocados en su desarrollo profesional. Aquí es importante considerar de que el desarrollo, por ejemplo, de los conocimientos técnicos no es suficiente si, por ejemplo, estamos liderando alguna actividad, si estamos liderando una empresa, si no hemos desarrollado con lo que iniciamos cuando hablábamos de Daniel Goleman, la inteligencia emocional, ¿no? Muy bien. Hemos hablado un poco de lo que es, en este caso, los tipos de coaching, ¿no? Luego, se puede clasificar esta metodología, por ejemplo, en el método ontológico, que busca, como ya habíamos dicho, producir cambios utilizando como una herramienta central el lenguaje. Y el lenguaje no solamente verbal, sino el lenguaje corporal. Ya más adelante, cuando continúe esta exposición, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo de las relaciones de las personas y además con otras, ¿no? Luego también tenemos el tipo de coaching sistémico, que se basa fundamentalmente en las personas. O sea, mejor dicho, la persona es vista como un sistema donde todo funciona integrado. Y si la persona tiene alguna parte de ella que está fallando, entonces no está fallando esa parte, está fallando toda la persona, ¿no? En eso se sustenta y en eso se basa básicamente el tema, ¿no? Luego tenemos el coaching emocional, que como su mismo nombre lo indica, se centra en mejorar y desarrollar las emociones positivas y saber controlar las emociones negativas. Vuelvo a repetir, vamos a proponer algo más adelante sobre ese tema. El coaching coercitivo, se busca cambios profundos y de gran impacto. Aquí un poco el coaching puede ser más directivo que no directivo. Vamos a hablar de eso. Recuerden, directivo, no directivo. Y luego la programación neurolingüística, que cambia conductas a partir de la modificación de las creencias. Todos a lo largo de nuestra vida vamos incorporando creencias. Muchas de esas creencias pueden ser falsas, no pueden ser necesariamente verdaderas, o las consideramos verdaderas en la medida que las hemos incorporado, pero no las hemos analizado. Y eso hace, básicamente, que muchas personas, basado en esas creencias falsas o negativas, continúen desarrollando sus actividades y no salen adelante, ¿no? Luego tenemos el coaching cognitivo, que como bien señala su nombre, es un coaching que se dedica a desarrollar las habilidades directivas, las habilidades comunicacionales, las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades para orientarse a las tareas, en fin. Hay muchos aspectos que podríamos señalar dentro del punto de vista de las competencias que puede desarrollar una persona que es entrenada, ¿no? Me estoy refiriendo al coaching. Entonces, de acuerdo con el número de personas que lo utilicen, con esta calificación podríamos decir pues que el personal se alcanza metas individuales en equipo cuando el rendimiento es de un grupo o trabajo de alto rendimiento, porque el coaching se aplica justamente para grupos que van a alcanzar una alta performance, un alto rendimiento. En realidad han surgido muchos métodos de coaching, de acuerdo con las necesidades de los interesados, para los que encontramos muchos estilos actuales, como por ejemplo, en este caso, el coaching ejecutivo. Yo particularmente voy hoy día a aprovechar, ¿no? Voy a tener la oportunidad de exponerles lo que es el coaching
¿Cómo veo el coaching yo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cuáles son las herramientas que utilizo en ese sentido, ¿no? Muy bien. Características del coaching. Bueno, cuando hablamos de la característica del coaching, estamos hablando de las características que también debe tener el coach, ¿no es cierto? Por ejemplo, el respeto. Para un coach es muy importante motivar y ayudar a las personas a alcanzar sus metas. En base a eso, tiene que ser muy cuidadoso, muy respetuoso de las metas que ha propuesto el coachee, o sea, el entrenado. Luego, estamos hablando de otro valor importante, que es la responsabilidad, ¿no? Es decir, que al asumir un compromiso, el coach se responsabiliza de que el coachee alcance sus metas. Miren qué fuerte que es esto, ¿no? O sea, la responsabilidad que tiene el coach de ayudar al coachee a que alcance sus metas. Luego el enfoque que significa estar focalizado en aquellos aspectos centrales de sus habilidades, de sus conductas, que van a ayudar a lograr el objetivo, ¿no? Y ser veraz, ser honesto, ¿no? Por ejemplo, Tim Galway señalaba que la ética en el coaching es ser honesto. Que la ética en el coaching es ser honesto, es la honestidad. Y déjenme decirles que estoy totalmente de acuerdo en ello, ¿no? ¿Qué resultados se pueden esperar de un coach y del coaching? Antes de comenzar con un proceso de coaching, resulta importante que se pueda lograr con este proceso, es decir, qué vamos a lograr, es decir, qué resultados se van a alcanzar. Esto con el fin de entender qué vamos a obtener, cuál es el resultado que se podría alcanzar, y si el método que vamos a utilizar probablemente sea el método adecuado. Entonces tenemos que hacer una serie de evaluaciones en este sentido, ¿no? Algunos de estos estudios respecto a este tema han encontrado, como decía, que el 80% de las personas que se han sometido a algún proceso de coaching se sienten satisfechas, ¿no?, de haber entrado a este proceso. Entonces, el resultado que independientemente del tipo de coaching que elijamos para poder mejorar, es que los resultados siempre han sido bastante interesantes, de entre los cuales podemos señalar los siguientes. Comprensión del contexto. El coaching te ayudará a saber cuáles son tus habilidades, que puedes desarrollar y que necesitas para alcanzar tus metas propuestas. Luego, las tareas específicas. Lo primero que un buen coach te dirá son las actividades específicas y los pequeños objetivos a paso que debes realizar para alcanzar una meta. Muy bien, como nosotros no esperamos que el coaching dé resultados de la noche a la mañana, porque el proceso de coaching no es milagroso, sino es un proceso que puede empezar a verse los resultados a mediano y largo plazo, siempre es importante que se vayan alcanzando pequeños logros, pequeñas metas, ¿no? Por más pequeñas que sean, hay que darles el significado, ¿no? Entonces, decirles, miren, esto es lo que se ha alcanzado hasta ahora. ¿Cómo estabas hace un mes y cómo estás ahora? ¿Has logrado un cambio significativo? No. Pero ¿en qué medida has avanzado? Ah, he avanzado en esto, en esto, en esto. Entonces, el coaching empieza a reconocer que su proceso ha empezado a cambiar, que su proceso ha empezado a dar resultados, por más pequeños que estos sean. Otro importante aspecto, ¿no? Y ahí está la labor del coach, es la confianza en sí mismo, ¿no? La confianza que la persona debe tener en ella, en sus propias habilidades, en sus conocimientos, en su intuición. Es algo que ella permanentemente deberá reforzar. Es decir, por ejemplo, inocularse en la cabeza, ¿no? Inyectarse en la mente, decir, sí, yo puedo hacerlo, nada me detendrá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debo hacerlo, puedo hacerlo, me siento en la capacidad. Sé que voy a encontrar probablemente piedras en el camino, pero sé que lo voy a lograr, sé que lo voy a alcanzar. Bueno, eso también implica que el coaching permitirá modificar muchas conductas, muchos hábitos, muchas creencias a veces ilógicas, a veces irracionales, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir adelante, ¿no? Entonces también el coaching colabora en el equilibrio de las emociones, a gestionarlas, a controlarlas, a manejar mejor nuestras emociones negativas. La gente muchas veces, por malos aprendizajes, por la historia de repente personal que han vivido en el pasado, en su niñez, más bien
están acostumbrados a gestionar emociones negativas, ¿no? Entonces, esos elementos, esas experiencias negativas en relación a sus emociones, es un gran impedimento para que las personas puedan avanzar, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que si hay una persona que desea en un proceso de coaching manejarse más a nivel del proceso de la habilidad comunicativa, el coach lo puede orientar mejor, y más difícil es cuando la persona decide tratar de modificar aquellas emociones negativas que le impiden salir adelante, ¿no? Bueno, pero también va a depender de la toma de conciencia, va a depender del empuje, de las ganas, de la orientación, de ese estado volitivo, ¿no? De esa voluntad que las personas pongamos para poder resolver nuestros problemas, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos avanzado con el tema y ya quiero proponerles algo muy concreto en ese sentido respecto al tema del coaching. Entonces, yo le he llamado pensando diferente. Un elemento importante que quería hacer mención es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar nuestras creencias? ¿Cómo podemos cambiar nuestras actitudes? Es decir, ¿podemos cambiar nuestras actitudes y nuestras creencias paralizadoras? ¿Podemos cambiar aquellas creencias o actitudes que nos han acompañado a lo largo de toda la vida? Entonces, muchas veces yo me he hecho esa pregunta y le he hecho esa pregunta a muchas personas, especialmente a mis alumnos, tanto el pregrado como el posgrado. Y la verdad es que lo cierto es que mucha gente dice que no es posible cambiar. Y no es posible cambiar porque tienen la idea de que como esas actitudes y creencias las han acompañado a lo largo de la vida, ya no es posible modificarlas, ya no es posible que desaparezcan. Pues les comento, siguiendo con un aporte muy interesante tomado de la psicoterapia, una psicoterapia llamada terapia racional emotiva, podríamos decir lo siguiente, ¿no? El principio de la terapia central, de la terapia racional emotiva, señala lo siguiente, ¿no? Que las personas están llenas de pensamientos, pero de pensamientos y creencias irracionales, de experiencias ilógicas, basadas ¿en qué? En las experiencias y aprendizajes que han tenido a lo largo de su vida. Es decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Han tenido la mala suerte de vivir experiencias que las han incorporado y creen que esas experiencias vividas son parte de ellos, ¿no? Pero simplemente han sido pensamientos y creencias aprendidas. Por lo tanto, yo parto de lo siguiente: si son aprendidas, también pueden desaprenderse. Cuando una persona decide un cambio, es el momento de que ha tomado conciencia para ese cambio. ¿Correcto? Entonces, ese es el punto de partida. En el proceso de coaching, el punto está en la toma de conciencia y en la actitud de disposición del cambio. Recuerden que no es fácil cambiar personas, repito, que tienen unas creencias totalmente incorporadas de tanto tiempo que hace difícil ese proceso. Pero si la persona es consciente de eso, yo creo que ha dado un primer gran paso para el cambio, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Situación. Silvia no completa sus metas del mes. Un caso, ¿no? Puede ser Silvia cualquiera. Silvia no completa sus metas del mes y dice: soy un fracaso, nunca tendré éxito. Lo primero que, ante una situación de esa naturaleza, ella
experimenta pensamientos como soy un fracaso, nunca tendré éxito. ¿Y qué tipo de emoción experimenta? Tristeza. Entonces quiere decir que los pensamientos, las formas de pensar, generan nuestras emociones, según la terapia racional emotiva que le desarrolló un famoso psicólogo llamado Albert Ellis, ¿no? Soy un fracaso, nunca tendré éxito. Y experimenta tristeza, congoja, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento probablemente? A raíz de la emoción, apatía, indiferencia, falta de entusiasmo. No, no lo voy a poder hacer. ¿Correcto? Ese es un primer caso. Seguimos con Silvia en el segundo caso. Silvia no completa sus metas del mes. Seguro me votarán, seré una burla. ¿Qué experimenta? Amenaza, me van a votar del trabajo, no lo hice bien y nadie me va a apoyar. ¿Qué experimenta? Miedo. Miedo, se paraliza. El comportamiento es la parálisis, la inmovilidad, la actitud defensiva o la evasión. No lo asume. ¿Por qué? Porque se siente amenazada. Y hay una parálisis en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es el caso 2. Caso 3. Silvia no completa sus metas al mes. ¿Y qué pasa en su pensamiento? Nadie me apoyó, a nadie le interesó, nadie estuvo atento a lo que realmente me pasaba y probablemente mi jefe está en contra, ¿no? Entonces, esos son sus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Pensamientos negativos. ¿Qué está pensando? A través de esos pensamientos negativos, que hay injusticia, porque no le hicieron caso, porque no la apoyaron. ¿Cuáles son las emociones que va a experimentar ante esa situación descrita en el caso número 3? Va a experimentar rabia, va a experimentar cólera, va a experimentar ira. ¿Correcto? ¿Cuál es el comportamiento que es resultado de esa emoción? Después de haber experimentado esos pensamientos que generaron la emoción de rabia, cólera, ira. Resentimiento, irritabilidad, ¿no? Está defensivo, ¿no? Trata de justificar o responde agresivamente. Siente que hay un daño percibido. Siente que le han hecho un daño. Por eso dice, esto es injusto. Es el caso número 3, ¿no? Seguimos con Silvia. Pero en el caso número 4, Silvia se reinventa. Decide asumir las cosas. Toma el toro por las astas. ¿Correcto? Entonces Silvia está en la capacidad de darse cuenta que a pesar de que no completó las metas del mes, tomará las cosas con calma y decide que necesita aprender, que necesita conocer otras herramientas para poder lograr sus objetivos. ¿Y qué hace? Busca ayuda. Ese es un pensamiento, pero eso no es un pensamiento amenazador, no es un pensamiento injusto, no es un pensamiento que genera cosas negativas, más bien es un pensamiento lógico. Tomaré las cosas con calma. Bueno, no lo hice, pero sé que lo voy a hacer bien. Entonces se está inoculando ¿qué? Confianza. ¿Cuál es la emoción que va a experimentar? ¿Cuál es la emoción que va a vivenciar? Positiva, centrada en la realidad, sensación de tranquilidad, siente que es un buen desafío, que es un reto para lograr salir adelante ante este primer bache, ante esta primera barrera. ¿Cómo va a ser su comportamiento? Relajado, con disposición a escuchar, a aprender y buscar ayuda si la necesita. Y hay un proceso de feedback, dice, oye, ¿cómo lo estoy haciendo? Entonces sabe que las cosas están caminando de la manera correcta. Entonces, estos 4 casos explican o describen cómo las personas podemos actuar cuando nos dejamos llevar por nuestros pensamientos ilógicos y nuestros pensamientos irracionales. Recuerden, estimados participantes, que lo que pasa en nuestra mente es lo que más puede bloquear que las personas avancen. Como dice Tim Galway, él habla de 2 tipos de juegos, el juego interno y el juego externo. Muchas veces nuestro comportamiento se supedita al juego externo. ¿Por qué? Porque el juego externo implica que hay, en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en el ambiente en general, hay reglas, hay normas, hay ciertas características, hay cierta realidad que se está imponiendo y que obviamente la persona no puede hacer mucho frente a eso, ¿no? Por ejemplo, puede estar en desacuerdo con alguna norma en su organización, pero más allá de eso no puede hacer nada, ¿no? Sino que adaptarse.
Entonces, un poco, Tim Galway señala eso, ¿no? La importancia que tiene el hecho de que las personas puedan entender claramente su juego externo, pero lo más importante, y eso está en su libro, es el juego interno. Si bien nosotros no podemos controlar variables del ambiente externo, sí podemos controlar, modificar y cambiar los factores que están dentro del juego interno. Dicho de otro modo, la persona puede modificar aquello que pueda permitirle enfrentar mejor el juego externo, ¿no? Eso es más o menos lo que plantea Galway, ¿no? La gente tiene más potencial de lo que piensa, ¿no? Entonces, mucha gente está enfocada más en su juego externo que en su juego interno. Es decir, hay mucha gente que piensa que las cosas van a producirse porque cambie lo de afuera, pero no está pensando en que el cambio debe ser interno, ¿no? Como señala Galway, ¿no? En ese sentido, Galway también dice que la excelencia se consigue con un equilibrio entre el juego externo y el juego interno. ¿Y eso qué da? Mejora el rendimiento, ¿no? Entonces él considera que hay dos factores importantes que se debe desarrollar en un proceso de coaching. La performance o la performance y el potencial. Entonces, ambos, tanto la performance y el potencial, tienen que ver mucho con la experiencia vivida. Tienen que ver con la experiencia vivida. Es muy importante porque todos tenemos que reconocer que somos producto de la experiencia, pero recoger la experiencia positiva y desechar la experiencia negativa sería el mensaje, ¿no? Entonces, otro aspecto importante, aparte del proceso de coach, del performance y potencial, es reducir la duda, es reducir el miedo. ¿Podré? No estoy en capacidad, no me siento capaz, no creo que pueda hacerlo. Ese es el trabajo del coach, reducir la duda, el miedo, ¿no? Ya sabemos que muchas veces el miedo nos paraliza, ¿no? Entonces, Tim Galway señala una fórmula, ¿no? Que sería performance más potencial menos interferencias. ¿Cuáles son las interferencias? No las que están afuera, que son parte del juego externo, sino las interferencias internas que están en nuestra mente, que son parte del juego interno. Entonces, en ese juego interno, esas interferencias son negativas, son las suposiciones, las creencias que nos paralizan, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la meta del coaching? Y el trabajo del coach es el aprendizaje. Es el aprendizaje. Entonces, el soporte del coach es, estoy aquí para ayudar a otra persona, a llegar, a que esta persona llegue a donde quiere ir, ¿no? Y permanentemente el proceso de trabajo es, imaginémonos, es como un balón. Cada vez que el balón está en las manos del coachee, del entrenado, se lo va a devolver al coach para que el coach le dé la respuesta. ¿Qué va a hacer el coach? Se va a devolver el balón. Entonces la idea es que el balón siempre esté, casi siempre, en mano del coach, porque es el coachee el que debe descubrir, el que debe entender cuál es su proceso de cambio. Entonces la gente aprende más, por ejemplo, en el campo, ¿no? La gente se llena de cosas y de experiencias más trabajando, como digo, en el campo, y hay un conjunto de habilidades y capacidades desarrolladas que el coach debe aprovechar para lograr usarlas como recursos, ya de que esa persona tiene una capacidad inherente que es el aprendizaje, o sea, tiene que seguir aprendiendo y reaprendiendo. Y una forma es obviamente alentarlo, ¿no? Otro aspecto que quiero hacer énfasis, que ya lo había dicho, Tim Galway señala la importancia de la ética. La ética está en todos nuestros actos. En todos nuestros actos está la ética. Y obviamente en el campo del proceso de coaching, la ética, como dice
Tim Galway, es la honestidad. Porque estamos tratando con un ser humano, ¿no? Estamos tratando con un ser humano. Entonces yo propondría, perdón, yo propondría en este caso que para trabajar el enfoque del coaching hay dos formas, un enfoque directivo y un enfoque no directivo. En ese sentido, el enfoque directivo sería que el coach señale el camino, ¿no? Señale el camino, le diga qué es lo que tiene que hacer. Eso no es proceso de coaching. El proceso de coaching es que la persona encuentre el camino. Entonces, el trabajo del coach será un trabajo de tipo no directivo, devolviéndole sus inquietudes, sus dudas con preguntas. Preguntas que le permitan a la persona asumir una actitud reflexiva para producir cambios. Y en ese sentido, el coach hará siempre las preguntas potentes necesarias para alcanzar, ¿no?, la posibilidad de que la persona haga ese cambio. Bueno, creo que estamos dentro del tiempo establecido. Hay algunos temas que quedan pendientes. Probablemente si la universidad, la UCMP virtual, en algún momento puede proponer un espacio para continuar, por ejemplo, con los temas que hacer a nivel de la comunicación, yo encantado, ¿no? Entonces vamos a aprovechar en este momento para dar por concluida mi intervención y si hubiera alguna pregunta, pues gustosamente contestarla, ¿no? Muy bien. Gracias, Magíster Edwin, por su exposición y por el ejemplo también. Invitamos a nuestros participantes a realizar las preguntas a nuestro expositor. Pueden realizarlas levantando la mano o a través del chat escribiéndolas. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Edwin? Te saluda Luis Bento. Ante todo, felicitarte, digamos, por la exposición, sumamente clara y didáctica, ¿no? Gracias, Y, profesor Bento. y quería un poco que hablar de la necesidad que existe en el mundo empresarial, sobre todo del coaching, ¿no? Actualmente creo que las empresas requieren planificar mucho sus objetivos. Mejor dicho, empresa que no planifica no va a poder salir adelante definitivamente. Y esos objetivos justamente recaen en las personas, en los distintos funcionarios que hay dentro de una empresa, sea en el área de ventas, marketing, en el área financiera, en el área operativa. Bueno, cada área tiene objetivos que cumplir. Pero muchas veces estas personas no están debidamente preparadas, digamos, para afrontar y cumplir con esos objetivos empresariales, ¿no? Donde creo yo que sería sumamente importante, digamos, el coaching para que puedan cumplir con esas metas. Digamos que, pero hay algo que también me viene a la cabeza. Este tiene que ser un compromiso, hablo del mundo empresarial, este tiene que ser un compromiso de la alta dirección, ¿no? Para que permita justamente a que sus principales ejecutivos tengan ese seguimiento, ese direccionamiento de parte del coach, ¿no? Entonces, considero es sumamente importante, digamos, estamos en un mundo muy competitivo, en la cual no podemos, digamos, dejar de atender,
digamos, dejar de mirar el entorno, puesto que, caramba, tenemos que asumir nuestras responsabilidades y sobre todo cumplir con un mundo empresarial cada vez más exigente. Eso es un poco que quería trasladarte, Edwin. Bueno, estimado profesor Bento, más que nada eso es una reflexión, ¿no? Es una reflexión en base a lo que usted ha señalado, y eso me hace recordar un poco lo que en algún momento dijo Winston Churchill, ¿no? Respecto a que el mundo está avanzando de manera vertiginosa, pero que el ser humano no está avanzando a la misma velocidad. Correcto. Entonces creo yo de que definitivamente el compromiso está en la alta dirección. En la alta dirección. Un compromiso que tiene que ver, desde mi particular punto de vista, con los valores, con el compromiso con la organización, con el compromiso con la sociedad, ¿no? Yo siempre he creído que las organizaciones, independientemente de la naturaleza de las organizaciones, sean públicas o privadas, deben tener un compromiso con la sociedad. Porque eso implica de que esa pequeña cuota de compromiso y colaboración por parte de las organizaciones puede hacer de esta sociedad algo mejor, ¿no? Entonces, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado estimado profesor Bento. Sí. Gracias, estuve muy amable. Le damos la palabra al docente Máximo. Sí, lo escucho por si acaso. Lo escuchamos. Bueno, le damos la palabra al participante Rodolfo Bento. Sí, profesor Rodolfo Bento, puede hablar, lo estamos escuchando. Estimada Silvia, parece que hay problemas en la comunicación. O de repente pueden escribir por chat, ¿no? Exacto, pidió la palabra. Bueno, lo podemos realizar a través del chat. Tenemos una consulta. ¿Cuál sería su punto de vista entre el alineamiento y la teoría de Bandura desde el punto de vista de la interacción y la conducta que influye en la desconexión moral? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque Alberto Bandura, más allá de ser conocido por su teoría del aprendizaje social o aprendizaje por imitación, también desarrolló posteriormente una teoría que se llama la teoría de la desconexión social. Entonces, en algún momento tuve la oportunidad de exponer sobre el tema, ¿no? Y la teoría de la desconexión social, según Bandura, explica que las personas incorporan una serie de valores a lo largo de su existencia, valores obviamente que los ha aprendido con su familia, pero en algún momento de ese proceso de su desarrollo, de repente cuando ya está trabajando, cae en la tentación, ¿no? Por decir, en un hecho, en un acto de corrupción, ¿no? Mi respuesta fue que en realidad muchas personas incorporaron los valores, pero esos valores no estaban totalmente, como dicen, insertados, inoculados en el, como yo digo, en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, a la primera propuesta indecente, ¿no?, de corrupción, aceptan, ¿no? Entonces, eso es la realidad, porque eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, probablemente yo pienso que las personas no estaban, no tenían claro, o en el fondo estaban pensando que esa oportunidad se iba
así va a dar y simplemente lo iban a aceptar, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de la desconexión moral. Bandura decía, llega en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, que la persona cae, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso con las empresas? Justamente el tema es alinear a personas que estén debidamente preparadas, estén debidamente entrenadas para no caer en esa tentación. De mi punto de vista como psicólogo, yo diría claramente que todo empieza no solamente por definir claramente cuáles son los objetivos de la organización, ¿no es cierto? Cómo definir su misión, cómo definir su visión, sino también seleccionar adecuadamente al talento. A veces nos preocupamos más en el tema de las capacidades técnicas, de lo que conocen, y descuidamos la parte moral, ¿no? Descuidamos la parte ética, ¿no? La parte relacionada con los valores. Y hoy día, vuelvo a repetir lo que le dije al profesor Luis Bento, que la importancia es que las organizaciones se comprometan, ¿no? Y que tengan, obviamente, siempre ese compromiso de construir a un país mejor. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿No? Porque el cambio no va a venir de afuera, el cambio va a venir de adentro. ¿No? Eso es lo que podría responder. Gracias. Gracias, Magíster. Tenemos la siguiente consulta. Respecto a las tutorías que se les brinda a los estudiantes, ¿es lo mismo? El tema de coaching, respecto a las tutorías. Bueno, las tutorías no necesariamente es un proceso de coaching, ¿no? Eso hay que aclararlo, ¿no? Porque las tutorías tienen determinados objetivos, pero yo creo de que un tutor debe manejar ciertas técnicas y ciertos enfoques del proceso de coaching, ¿no? Yo creo que ayudaría bastante al proceso, porque básicamente más allá de los objetivos que tenga la tutoría, yo creo que también la tutoría puede contribuir a ser mejores personas, ¿no? Y básicamente es eso, esa es la idea del proceso de coaching, ¿no? Para mí. Gracias. Perfecto, gracias, Magíster. La docente Gisela nos pregunta, respecto a los aspectos que pueden ser contraproducentes en el liderazgo de coaching, ¿de qué manera las teorías implícitas estarían implicadas en este proceso? ¿De qué manera las teorías implícitas estarían involucradas en este proceso? Exacto. Bueno, el tema básicamente pasa por lo que habíamos descrito inicialmente, ¿no? El cambio está en la persona. El cambio está en las personas, están dentro de las personas. Los cambios no vienen de afuera, los cambios vienen de adentro. Entonces, en un tema como el desarrollo de aprendizajes diversos, evidentemente todo aprendizaje formativo, que se da en la escuela, que se da en la universidad y que también se da en la familia, debe estar orientado a eso, ¿no? A que sean aprendizajes beneficiosos para la persona, que sean aprendizajes que estén orientados a que las personas sean mejores, ¿no? Hace poco escuchaba que alguien daba como un ejemplo lo siguiente, ¿no? Decía que su hijo se había hecho hombre y estaba en capacidad de poder responder a las agresiones porque un niño de su misma edad lo había agredido y él había respondido con agresión, y él lo que le había dicho a su hijo es que estaba bien lo que había hecho, ¿no? Porque tenía que defenderse. La pregunta es, ¿qué está promoviendo ese padre? No está promoviendo valores, ¿no? Está promoviendo más bien que su hijo sea una persona violenta, ¿no? Que entienda que las formas de solucionar los problemas en el mundo es a través de la violencia, ¿no? Entonces, un poco, no sé si eso puede servir para entender mejor la respuesta que le estoy dando a Gisela, ¿no? Muy bien, gracias, Magíster, por la respuesta. Como última pregunta tenemos, ¿cuáles son las dimensiones de mente abierta como docente? La primera es el respeto. La primera es el respeto. La segunda es involucrarse en la forma de entender y pensar que pueda tener el alumno. Y la tercera, para mí, que es sustancial, la empatía. La empatía es un elemento importantísimo para alcanzar el objetivo que tiene el profesor, ¿no? El profesor, ¿cuál es su objetivo? Que el alumno aprenda, ¿no? Ya salimos de ese enfoque donde el profesor era el que enseñaba, el que era la luz.
que iluminaba el conocimiento del alumno. Ahora el principio es que el alumno es protagonista de sus propias experiencias de aprendizaje. En ese sentido, se entiende de que el profesor debe orientarlo, debe facilitarlo, ¿no? Debe tener una función fundamentalmente mediadora, ¿no? Entonces, estos tres elementos que he señalado, ¿no? El respeto, el involucramiento y la empatía son fundamentales para el éxito de la acción docente. Excelente, magíster. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, finalizamos la ronda de preguntas y estoy segura que todos hemos disfrutado el presente seminario y las ideas y experiencias que ha compartido con nosotros en esta oportunidad el magíster Edwin Castro serán de mucha utilidad en nuestro ejercicio como docentes investigadores. Entre las principales conclusiones de la ponencia podemos resaltar: el proceso de coaching es una herramienta poderosa para el desarrollo de las habilidades directivas, permitiendo que el líder se empodere en el logro de objetivos. No existe un modo único de llevar a cabo un proceso de coaching. Dependerá de lo que el coach y el coachee desea llevarlo hacia el logro de los objetivos. El coach es capaz de proporcionar apoyo significativo para la comprensión de las cuestiones en el contexto de la organización empresarial. El coaching para el liderazgo se centra en hacer posible que los líderes reconozcan sus puntos fuertes y puntos débiles en todos los campos y que desarrollen nuevas técnicas de liderazgo para emprender una acción eficaz. A nombre de la USMP Virtual, deseo agradecer al magíster Edwin Castro por compartir su experiencia con nosotros. Agradecemos la participación de todos y esperamos encontrarnos en nuestro próximo seminario. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Permiso. Buenas tardes.